Buenas tardes. Permítame tomar un momento para agradecerle a Irma Bermúdez Davis por invitarme a dar una charla en el Centro Cultural del Banco de República de nuevo. También quisiera agradecerle a Andrés Steele y sus colegas en el banco que me han apoyado en algunos aspectos de mi ponencia hoy. He preparado una charla en español y tengo algunos diapositivas con imágenes que pueden ayudar con la presentación. Claro que yo hablo español como un idioma segundo y espero que ustedes pueden entenderme. En marzo de 2019, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez escribió una editorial titulada "Estamos construyendo un país marítimo" en el periódico La República. La señora Ramírez recordó a todos que Colombia tiene dos océanos que la rodean. Ella también quiso compartir una nueva estrategia nacional. En la columna, la vicepresidenta explicó cómo la presidencia creó la Comisión Colombiana del Océano para elevar la formación de territorio marítimo a nivel nacional. La comisión tiene 6 líneas de trabajo, incluyendo el renacimiento de la industria pesquera, trabajando debajo del Ministerio de Agricultura, y también proporciona formación a la gente del mar para impulsar su progreso. Básicamente no estoy segura si el programa avanza o no, porque todo el mundo estaba prestando atención a la crisis del COVID. Desde mi punto de vista, me interesa mucho la idea de que el gobierno necesita tomar acciones para promover la idea de que Colombia es un país con territorio marítimo. La manera en que los oficiales prefieren pensar en el país parece algo nuevo para la gente del interior o de los Andes, pero un poco ridículo desde la perspectiva de la gente que vive en o está cerca del mar, como la gente de las islas de San Andrés y Providencia. Nadie entiende el hecho de que Colombia es un país marítimo, como los pescadores isleños que perdieron a su acceso de pescar en el mar Caribe después del fallo de la Haya en 2012, que dio a Nicaragua algunas 200 millas náuticas que rodean el mar cercano del archipiélago. Como ustedes saben mejor que yo, los pescadores isleños lamentan el hecho que el espacio donde ellos pescaban en el pasado ahora pertenece a Nicaragua y ellos podrían recibir una multa si pescan por allá sin permiso. Y por eso, básicamente, la industria pesquera ha disminuido bastante con pocos pescadores que se ganan la vida como hacían en el pasado. En un artículo de Reuters en 2018 que encontré, el periodista reportó sobre el conflicto marítimo y entrevistó gente de las islas como pescador señor Oreste Howard, quien explicó: para los raizales, nuestro territorio no es solo la tierra, pero el mar. Los colombianos olvidaron y aún olvidan este hecho. Como resultado, los raizales del presente y del pasado habían impulsado e impulsan al gobierno a tomar acción cuando ellos quieren preservar sus derechos sobre los recursos marinos en el mar Caribe que rodea el archipiélago. Como el ex secretario de Agricultura y Pesca, señor Erlid Arroyo, explica, el fallo de la Haya puede decir lo que quiere, pero el mar pertenece a todos, pertenece a Dios. Esta declaración muestra lo difícil que es cerrar o limitar acceso al mar, como ocurrió con el fallo de la Haya.
Pero es importante reconocer el hecho que no es la primera vez que los pescadores isleños impulsan al gobierno a proteger sus derechos de pesca o confrontan la situación con un país vecino en la región. Antes de empezar, yo quisiera decir que no soy la única persona que ha escrito sobre la importancia del mar o actividades marítimas en las islas. Cuando yo era una estudiante de doctorado casi 20 años atrás, yo vine a San Andrés cuando la señora Hazel Robinson hizo una exposición exquisita sobre los navegantes del mar que atravesaban el mar con gente y bienes entre el archipiélago y puertos pequeños o grandes de Puerto Limón en Costa Rica a Cartagena en el continente. Después, ella incorporó su conocimiento en sus novelas históricas que mezclan ficción y realidad. Luego yo conocí y colaboré con una colega, Ana Isabel Márquez Pérez, quien ha hecho mucho en esta línea con su lindo libro Fiwicí o Nuestro Mar en español, que incluye un breve recuento sobre la traducción de la pesca artesanal de tortugas entre los isleños de Providencia. Hoy, para mi seminario, me gustaría compartir un poco de mis investigaciones sobre la historia de las islas de San Andrés y Providencia. Particularmente, quiero hablar un poco sobre algunos navegantes que se apropiaron de un territorio marítimo y a través de sus rutas de pescas en aguas cercanas. Hace 100 años, los pescadores raizales enfrentaron cada vez más limitaciones en su búsqueda de un recurso marino móvil, las tortugas. Ellos decidieron solicitar ayuda del gobierno colombiano escribiendo memoriales o cartas oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio del Gobierno. Lo que aprendí en estas cartas y otras fuentes es que los raizales ya entendían que el país era un espacio marítimo y ellos vivían en la frontera marítima donde muchos países ejercían sus intereses. Los casos que encontré durante mis investigaciones formaron una parte de mi libro publicado, traducido en español, Los últimos cazadores de tortugas, que está siendo traducido al español ahorita. Este libro es una historia del Caribe occidental que incluye capítulos cuando los cazadores raizales entraron en un conflicto con países cercanos o pescadores de otras islas sin una intervención fuerte del Estado. Y con esta introducción, ahora voy a empezar. Debo decir que a principios del siglo XX, los raizales vivían, o sea, continuaban viviendo en una frontera marítima donde el archipiélago era un espacio en disputa. Pero por causa de la industria pesquera de tortugas, probablemente algunos de ellos ya sabían que era un comercio de tortugas para la carne y los caparazones de tortuga. Los pescadores caribeños cazaban la tortuga verde y la carey y entonces las enviaban a los mercados de Kingston en Jamaica, Londres en Inglaterra, Nueva York, Baltimore y Key West en los Estados Unidos, solo a mencionar algunos. Había unos mercados locales también. Como resultado, por muchas generaciones, los pescadores emigraban a cazar tortugas en los meses de junio a septiembre en las aguas cercanas del archipiélago. Particularmente, los cazadores de tortugas viajaban a los cayos y bancos como Serrana
serranía a los Cayos Misquitos y la playa de Tortuguero en Costa Rica. Sin embargo, a principios del siglo XX, los gobiernos centroamericanos y caribeños empezaron a reforzar los límites marítimos de sus países y regular la pesca de tortugas en sus mares territoriales. Los pescadores raizales no eran una excepción de este proceso. Desde el principio de la historia isleña política contemporánea, la industria pesquera de tortuga era importante. En cierto sentido, los pescadores raizales querían proteger por sí mismos a los mares cercanos de la caza de tortugas y la pesca de animales marinos por parte de los extranjeros. Por otro lado, los cazadores raizales querían pescar en los espacios marítimos que eran controlados por otros países en el Círculo Caribe. Aquí comparto algunos ejemplos. Antes de la creación de la Intendencia Nacional, un estatus donde el archipiélago se convirtió en un territorio nacional gobernado directamente por el Ministerio de Gobierno en 1912, uno de los temas de importancia para los raizales ante estas nuevas políticas del Estado fue solicitar ayuda para resolver las disputas con otros países sobre su acceso a la pesca de tortugas. Los isleños informaron sobre un incidente con la tripulación de 3 barcos en las aguas de la costa costarricense fuera de Tortuguero. En junio de 1911, el resguardo costarricense llevó a los capitanes Emil Joseph Bent, William Robertson Rankin y Joseph Newball con su tripulación a Puerto Limón. El gobierno costarricense acusó a los isleños de pescar en territorio nacional sin permiso, por lo que sus balandras y la carga fueran confiscadas. 3 días después, y tras pagar una fianza de 500 colones, los capitanes fueron liberados, mientras que los barcos y la carga fueron retenidos por las autoridades costarricenses. Lo que más indignó a los isleños sanandresanos y de Providencia sobre el incidente fue que ni el cónsul colombiano en Puerto Limón ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ayudaron a resolver el caso a pesar de su intervención. El cónsul Gustavo Pradilla investigó el caso. En su correspondencia con el ministro de Relaciones Exteriores, concluyó que los isleños habían violado el artículo 5 del Código Civil del 1884, que prohibía el intercambio y la venta de mercancías en zonas no designadas como puertos. Tortuguero no era un puerto. El objetivo de la ley era perseguir las actividades de contrabando. Pradilla estaba de acuerdo con autoridades costarricenses en que sus acciones eran ilegales. Durante el tiempo que pasó en Costa Rica, había visto cómo las autoridades costarricenses se tomaban en serio la investigación de esos casos. Por su parte, Pradilla, el cónsul colombiano, pidió audiencia con el presidente de Costa Rica para solicitar clemencia para los isleños. Le preocupaba que solo uno de los 3 capitanes hablara español, ya que al parecer no había ni siquiera una escuela de español en el archipiélago en esta época. Desde la perspectiva de los isleños, su detención fue injustificada. William J. Newball, hermano de uno de los pescadores de tortuga y propietario de la goleta Endeavour, explicó:
Y vamos a leer una porción de la carta. Que hace más de 25 años que ha sido tradición establecida que los traficantes de tortugas, de la nacionalidad que fuera, se dirigieran a un lugar en aguas de Costa Rica llamado Turtle Bogue, o en español, tortuguero, para pescar y comprar tortugas de los comerciantes locales. El capitán y la tripulación de esta embarcación se sorprendieron a enterarse por los guardacostas costarricenses que solo los ciudadanos de esta nacionalidad podían pescar y entrar en el espacio marítimo sin licencia. The Gleaner, un periódico de Jamaica, también reconoció la práctica de larga data de más de 40 años de costear la navegación de barcos para ir al tortuguero a comprar tortuga, como también para su pesca sin ser molestados. Y ningún aviso sobre no permitir esta costumbre fue dado por el gobierno. Asimismo, el gobernador de Bolívar, el departamento de Bolívar, con la capital en Cartagena, había recibido memoriales sobre los barcos ingleses originarios de Islas Caimán y Belice que pescaban en aguas colombianas. Aparentemente, los pescadores camaneses cazaban tortugas en el territorio marítimo del archipiélago sin temor de repercusiones. Con el incidente en Costa Rica, el gobierno empezó a prestar más atención a la industria pesquera de tortuga alrededor del archipiélago. Por ejemplo, en 1913, el recién nombrado intendente Gonzalo Pérez advirtió al capitán de la goleta W.E. Hurston de Islas Caimán que debía buscar permisos antes de pescar en aguas colombianas. En una carta abierta publicada en el diario El Faro, o The Searchlight, en inglés, afirmó que es con su recuperación ilícita de los recursos marinos, violó los principios universales que rigen los derechos de propiedad. Por otra parte, Pérez advirtió al capitán de Caimán que el gobierno castigaría a los pescadores que violaran la ley colombiana. Para hacer cumplir mejor la jurisdicción sobre los cayos, el intendente pidió un barco de vapor para protegerlos. De manera irónica, el recién posesionado intendente Pérez adoptó la misma postura de las autoridades costarricenses con la tripulación de FEA, PF Hope y Endeavour, los tres barcos. En este caso, los pescadores raizales eran los intrusos en el maritorio costarricense, y porque ellos creían que el mar no puede tener límites en términos de sus aspiraciones. Tras la creación de la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia, las autoridades colombianas buscaron defender los derechos de sus ciudadanos mediante la regulación de la pesca de tortuga y su control exclusivo sobre este espacio. A pesar de estas severas advertencias, los pescadores camaneses continuaron cazando sin obtener un permiso oficial. En 1914, el intendente interino raizal Francisco A. Newbold también denunció ante el Ministerio de Gobierno que había pescadores de Islas Caimán explotando guano y tortugas en forma ilegal. El intendente pensaba que una salida diplomática resolvería el problema, pero también instó al gobierno a poner un barco en los cayos para custodiarlos. En respuesta a las alertas de los raizales y la intendencia,
el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a sus cónsules en Inglaterra, en los Países Bajos, que informaron a los pescadores sobre las restricciones en la pesca para aquellos que actuaran sin licencia en aguas territoriales colombianas. Los raizales también estaban preocupados por la entrada descontrolada de pescadores extranjeros a los cayos. Algunos, como Simón A. Howard, redactor del Faro, insinuaron en 1914 que las disputas sobre la pesca de tortugas plantean serias preocupaciones acerca de la soberanía colombiana sobre los cayos. Señaló que los súbditos británicos de las islas del Gran Caribe pescaban tortugas ilegalmente en aguas colombianas durante todo el año. Los súbditos británicos que hacen los cayos y islotes comprendidos dentro de nuestro territorio, sitios de pesca sin permiso ninguno. No se atreven a ir a Cayos Pedros y bajos adyacentes a coger pescadores para comer sin obtener permiso especial. Y los Cayos Pedros formaron una parte de territorio jamaquino. Su comunicado indicó igualmente no solo que el gobierno colombiano perdería ingresos potenciales de derechos de licencia o la posibilidad de arrendar los cayos para esta industria, sino también que las regulaciones británicas sobre la pesca de tortugas eran más efectivas. Howard instó al gobierno central en Bogotá a adoptar las medidas necesarias que nos darán la capacidad de ejercer la jurisdicción efectiva sobre nuestro territorio marítimo a fin de demostrar inequívocamente nuestra soberanía. De no ser así, concluía el autor, los funcionarios colombianos terminarían en una disputa sobre la pesca de tortugas, como había ocurrido unos años antes entre Gran Bretaña y Nicaragua. La editorial también se ocupó de un tema más amplio. Los pescadores colombianos fueron perjudicados por la defensa ineficaz del gobierno de los cayos y el incumplimiento en las regulaciones de la pesca de tortugas. Cleveland H. Hawkins, comerciante y miembro del Consejo Municipal de Providencia, habló sobre este mismo asunto en 1923. Llamado a la atención sobre las quejas de los isleños de Providencia, Hawkins explicó en una carta al intendente Carlos M. Hernández el impacto que la pesca de tortugas tuvo en naciones como Colombia. Desde tiempos inmemoriales, nuestra soberanía sobre estos cayos, Serranía, Roncador, Bajo Nuevo, Itasueño, Albuquerque y Cortán y los arrecifes adyacentes ha sido reconocida y a veces disputada por los gobiernos que tratan de obtenerlos. Hawkins afirmó igualmente que los pescadores de Islas Caimán utilizaron técnicas modernas que casi exterminaron la tortuga caré. Como resultado, los pescadores de Providencia se vieron obligados a obtener permisos para pescar en la costa de San Blas, en Panamá, donde los indios se negaron a esta práctica. Hoy yo quería compartir unos ejemplos de los navegantes raizales, particularmente cazadores de tortugas, como ellos trataron de apropiarse esta idea de un maritorio para su ventaja. En suma, las disputas marítimas actuales vienen de una historia larga de impulsar argumentos y contraargumentos sobre la soberanía territorial del mar.
Los pescadores raizales, ya sea afuera del archipiélago o dentro de las islas, sostenían que sus antepasados habían pescado tortugas sin ser molestados durante muchas generaciones en los cayos cercanos y lejanos. Como resultado, ellos rechazaron los esfuerzos para restringir o nacionalizar el mar y los recursos marítimos. Por otra parte, los gobiernos de Costa Rica y de Colombia buscaron delimitar la frontera marítima y ejercer control sobre una zona para defender el territorio nacional o los recursos comerciales. Esta historia no es única del archipiélago o el Caribe, sino una parte de la experiencia moderna de los pescadores con menos recursos. En muchos sentidos, la idea del Estado-nación no ha sido un concepto que les ayude a los raizales. No soy pescadora ni técnica del medio ambiente y no tengo ninguna predicción para el futuro, pero entiendo que el pasado tal vez no ofrece mucho para poder resolver los conflictos marítimos actuales. Gracias por su atención y presencia para mi seminario.